Familias fuertes y estables forman individuos sanos y libres, que constituyen una sociedad de bendición. Te invito a que juntos exploremos cómo edificar a la familia de acuerdo al diseño de Dios. Yo soy Daisy Montera y creo que los mejores regalos son programas para conectarte, sentir, crecer y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Acompáñame y participa. Muy buenos días, Sonia, ¿cómo estás hoy en este día que amanece fresco? Una noche lluviosa tuvimos anoche, pero le hacía falta a la tierra un poquito de agua. Bueno, buenos días para todos, muy alegre de estar de nuevo con ustedes. Disfrutando de este hermoso día de lluvia que nos provoca quedarnos en la camita entre las cobijas. Sí. Bueno, alegre de venir a saludarlos y compartir este tema tan importante para todas las familias. Estamos alegres de traerlos a sus casas. Así es. Y fíjense que hoy quiero que de verdad prestemos mucha atención porque trajimos un tema un poquito, digamos, difícil de exponer porque para recapitular un poco, la semana pasada estuvimos con Pilar García, que de verdad gracias Pilar, si estás oyendo, por haber estado con nosotros y nos expuso un poco acerca de huecos del alma, ¿sí? Y ahondábamos de que lamentablemente por los sucesos que hemos vivido durante tal vez nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en algún momento de nuestra vida, vivimos situaciones que nos causan heridas. Y esas heridas empiezan a transformarse en frustraciones, en sentimientos de rabia, de ira, y lamentablemente no dejan que nosotros podamos fluir en el propósito de Dios. No deja que podamos restaurar relaciones, no deja que ni siquiera podamos amar como deberíamos de amar. Y no hay mejor medicina para un corazón herido, no hay mejor medicina para restaurar una familia, para restaurar relaciones de padres con hijos, de hijos con padres, de esposo con esposa. No hay mejor medicina que el perdón. Y por eso hoy queremos hablar acerca del poder del perdón. Ese perdón que, como dice en la palabra del Señor, es solamente por la gracia del Padre que nosotros podemos ser perdonados, porque todos estamos realmente destituidos de la gloria de Dios por esa paga del pecado que dice la palabra es muerte. Y eso me lleva, y quiero llevarlos a un versículo de la Biblia, porque nosotros aquí en Edificando la Familia realmente podemos darle las herramientas que podemos darles para poder llegar a ese perdón, llegar a esa reconciliación, llegar a esa sanidad en nuestra alma. La mejor herramienta que podemos tener es la palabra de Dios. Es una palabra que redarguye, es una palabra que nos da vida, es una palabra que realmente nos da la conciliación, no solamente con otros, sino con nosotros mismos. Y el perdón, empezando a definir qué es el perdón, es pasar por alto la ofensa. El perdón, de hecho, la palabra en griego de perdonar es pasar por alto, ¿sí? Y de hecho, nosotros si vamos a Mateo 18, quiero que por favor, si lo podemos ver, y lo voy a buscar aquí también, yo en la palabra de Dios, estoy manejando la nueva versión internacional, y Mateo 18, 21, le pregunta, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Pecar, hacer daño, faltarme en algo,
Y él le dice, ¿hasta 7 veces? Le pregunta Pedro a Jesús. Y nuestro Señor Jesús le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. En el versículo 23 dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para sí saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que también le debía a él 100 monedas de plata. O sea, la deuda era mucho menor de la que ya el rey le había perdonado a él. Y lo agarró por el cuello y lo comenzó a estrangular. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Nosotros vemos en esta parábola de nuestro Señor Jesucristo cómo Él nos dice, el reino de los cielos y el perdón que da nuestro Señor es ese. Todos merecíamos ese pagar esa deuda tan grande del pecado del ser humano. Y sin embargo, Dios, en su amor y maravilloso por el mundo, envía a su Hijo Jesús para que pague por nosotros. Es ese perdón que nosotros, ese es el poder del perdón. Es un perdón que realmente no nos los hemos ganado, primeramente. ¿Y por qué quería ahondar primero en esto? Porque realmente el ser humano no puede perdonar a otro si no ha recibido primeramente y tiene esa convicción del perdón que nos ha dado nuestro Padre Celestial. No ha recibido en su corazón ese perdón que realmente Jesús ya pagó por nosotros. Y por eso en la palabra nos dice, ¿verdad?, que cuando estemos orando, nosotros perdonemos. Él dice, ¿verdad?, en su palabra, eso lo encontramos en Marcos 11:25, si cuando estemos orando, tú recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano o alguien te ha hecho daño, ve y perdona primero, porque esa falta de perdón nos puede separar de la presencia del Señor. De hecho, la palabra perdón está 60 veces nombrada en la Biblia. Está más de 60 veces nombrada en la Biblia. O sea que es importante para todos los hechos de nuestra vida. O sea, si nosotros no tenemos perdón, nos volvemos rencorosos, pensamos en la venganza, se nos ve amargura. De hecho, el perdón es una de las causas de libertad. Cuando tú tienes esa falta de perdón, es una de las cosas que más trae el cáncer. Exacto, es que realmente nosotros a veces tenemos mala como concesión e información de que el perdón es justificar, un hecho que realmente o que yo me olvide de lo que pasó, ¿no? Yo me consigo, Sonia, con personas que wow, han pasado por abuso sexual. Y o por el abuso doméstico, o porque le mataron a su hija, le hicieron algo a su familia, y son cosas que tú dices, wow, eso yo no lo puedo perdonar. Tú lo escuchas mucho, ¿verdad? Es que ¿cómo usted me va a decir a mí que yo perdone? Pero el perdón realmente
es ese acto, primeramente es un mandato, Sí. por eso lo vemos en la Biblia, ¿no? Sí. Que él dice, ¿sabes qué? No te digo que perdones 1, 7 o 4 veces, te pido que perdones 70 veces 7, o sea que primeramente es un mandato. Y segundo, es una decisión que hacemos para liberarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Sí. O sea, el perdón... Trabaja para nuestra liberación. Sí, porque mientras tú estés albergando en tu corazón esa falta de perdón que te trae resentimiento, que te trae amargura, que estás recordando, es que esa persona me hizo y esa persona y constantemente lo estás como que viviendo sí, mira, en tu carne. Las personas que tienen esa falta de perdón, tú les ves una expresión diferente a una persona que es libre cuando perdona. Claro. Tú le ves esa amargura en la expresión, tú le ves una falta de sonrisa libre, son reprimidos. Es triste ver que se llenan de una rabia que solamente ellos saben, porque así ni es. Siquiera las otras personas, muchas veces las otras personas ya han olvidado lo que te han hecho a ti, y tú vienes y le dices, mira, yo tengo una rabia contigo por lo que me hiciste. Perdóname, yo ni sabía que te había hecho esto. A veces las amarguras son íntimas. Claro, es que no es actuar como que si la persona no hubiera cometido la ofensa, ¿verdad? Claro que la cometió, claro que cometió ese acto, ese pecado contra ti, claro que te dolió, y no es subestimar, no es minimizar el dolor realmente que has pasado, pero realmente el perdón, y que solamente con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, es que podemos brindar ese perdón, porque esa es la clave. No lo podemos hacer por nosotros mismos. El ser humano realmente por sí mismo no puede extender el perdón. Necesitamos primeramente de haber recibido el perdón de Dios, y luego también tener la ayuda de Él para poder extender, porque es ese amor. Dice la palabra del Señor que Él es amor, y que Él es el que cubre multitud de pecados. Dice en el Salmo 86:5, tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar grande. Es tu misericordia la que nos hace mover. Así es. Entonces, imagínate esa belleza. O sea, Él nos perdona y tiene misericordia de nosotros para que nosotros tengamos esa misericordia hacia nuestros seres queridos o nuestros amigos o Fíjate que el ejército romano, que lo he leído, ¿verdad? Que era despiadado totalmente para sus castigos. De hecho, pues ya vemos, ¿verdad? En muchas de las ocasiones vemos en las grandes guerras donde actuó el Imperio Romano. Y uno de los castigos que ellos tenían para las personas que mataban a otro era que le colocaban el muerto, literal, la persona que había matado, se la colocaban en la espalda y lo hacían que hiciera todas las labores dentro de la cárcel con el muerto encima, ¿ok? Por días y días. Y ya imagínate, ese muerto está en descomposición, todo lo que podía, aparte del peso que le cargaba en la espalda, también esos olores de descomposición de ese cadáver, ¿verdad? Wow. Lo iba él enfermando, y ese era el peor castigo que podía tener un agresor, ¿verdad? Un criminal. Y cuando yo veo eso, yo digo, muchas veces nosotros podemos estar cargando con esa persona, con la persona que nos hizo tanto daño, la podemos cargar en nuestro corazón, y literalmente tú puedes ver una persona que en su expresión corporal, Sonia, van, ¿verdad? Si están cargados de tanto odio, de tanto rencor, de tanta amargura, hasta no pueden pararse erguidos, no pueden pararse derecho, van, no solamente su expresión en la cara, como tú dijiste, ¿verdad? Que tú le ves la cara y wow, parece que estuvieras, o sea, habían comido un limón, algo así, ¿verdad? Y realmente no estamos aquí criticando, al contrario, lo que estamos es trayendo de que
Nuestro Señor nos hizo libres a través de ese perdón y nos dice, ¿saben qué? Perdonen para que ustedes sigan siendo libres, porque si no, bueno, esa ofensa allí, ese rencor, ese sentimiento de dolor les va a hacer daño y los va a contaminar. Así esos olores putrefactos que estaba en ese cadáver o esa persona ahí atrás en tu espalda, tú igualmente vas a empezar a lo que va a salir de tu boca, lo que va a salir, lo que vas a pensar, lo que vas a sentir, va a ser toda la consecuencia de esa falta de perdón. De hecho, por eso Él mandó a su Hijo, para que muriera en la cruz por nosotros y nos hiciera nuevos y nos perdonara todo. No hay culpa más grande, no hay culpa menos pequeña. Él mandó a su Hijo para que muriera en la cruz, para que todo lo que le hicieron a Él quitara nuestros pecados. Por eso es importante que tú lo aceptes como tu Salvador y le digas delante de Él, digas que te perdone todas sus ofensas, que perdone y te limpie y te haga nuevo con su sangre, porque esa sangre que Él derramó fue para quitar nuestros pecados y para perdonarnos y hacernos nuevos y limpios. Así es, gloria a Dios. Y fíjate que en el Padre Nuestro lo dice muy claro, perdona nuestras ofensas, así, ¿verdad? Como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y deliberadamente recitamos, ¿verdad? Sí. El Padre Nuestro. ¿Verdad? Yo, antes de conocer al Señor y de tener una relación con nuestro Señor, leía y, vamos a decir, recitaba el Padre Nuestro deliberadamente sin entender cada una de esas palabras. Y qué importante, o sea, es de verdad que con seriedad necesitamos verlo, y cuando estamos diciendo perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende, y es como para que tú te pongas a pensar, en realidad yo estoy perdonando así como a mí se me ha perdonado, porque a veces también somos duros con los demás, pero no queremos que seamos duros con nosotros mismos. A veces nosotros justificamos nuestras ofensas hacia otros, pero somos bien duros para condenar y para reprender a otros. ¿Sí? Y yo, perdona Sonia, yo ahorita realmente les hago un llamado a los papás. Y mi corazón de mamá, de abuela, ¿verdad? Yo sé que está a flor de piel, pero como papás, nosotros necesitamos meditar en qué hemos fallado, ¿sí? En qué hemos fallado y tener la vulnerabilidad, pero también la valentía de poder decir, ¿sabes qué, hijo o hija? Perdóname, porque he fallado, ¿sí? Y créanme que cuando nosotros como padres podemos sentarnos y ser vulnerables con nuestros hijos y aceptar que hemos fallado y que no lo hemos hecho bien, que algo, tal vez un grito, tal vez los ridiculizamos frente a otros, tal vez le dijimos una palabra que no debimos de haberlo dicho, una grosería, o dijimos que muchacho, que fastidio. O sea, son cosas que hasta en nuestra cultura podemos decir, ay, pero ¿por qué te sientes? ¿Por qué tan delicado? Pero no sabemos el corazón de la otra persona. Necesitamos ser sabios para hablar, necesitamos ser sabios para comunicarnos, para reprender. Y en esta sabiduría, el pedir perdón a nuestros hijos crea un puente increíble. Igual de los hijos hacia los padres, crea un puente de sanidad. Porque entonces, ¿sabes qué? No es que me las sé todas. Yo también he cometido ofensas. Recordar qué pasó en nuestra adolescencia y cómo me hubiese gustado a mí que me trataran para yo poder tratar a otros también. Yo veo tanta gente en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿verdad? Que se ofenden por cualquier cosa. Ya se ofenden porque no los saludaron, se ofenden porque no los invitaron a una fiesta, se ofenden, o sea, la ofensa, wow, o sea, y necesitamos
también preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando en mi corazón que me ofendo tanto? Exacto. Porque el que sea tan sensitivo muchas veces tiene que ver con una raíz de rechazo. Exacto. Una raíz de rechazo, ¿sí? Que eso me está a mí provocando el sentirme, no es que los demás me hagan sentir, es que muchas veces yo me hago sentir menos, me hago sentir que no le importo a alguien, que nadie me saludó, que nadie me invitó, o sea, y ese necesitamos poder redargujir. Y por eso es tan importante que cuando yo leo la palabra de Dios me trae ese redargujir, me trae esa convicción, me muestra qué es lo que hay en mi corazón. Solamente el Espíritu Santo te puede mostrar el porqué de las reacciones, las decisiones, lo que estés pensando, lo que estés hablando. Y fíjate que uno de los otros puntos es perdonar no significa dejar que los demás se aprovechen de uno, ¿verdad, Sonia? Sí, exactamente, correcto. Dice en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres y sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres y sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces es importante saber que el perdonar no significa dejar entrar la persona que te ha ofendido o que te ha hecho daño a tu vida, porque de verdad tú bajas las defensas y crees que esa persona ya terminó de ser mala o buena. No tiene que ver nada con lo que tú hagas aquí en tu corazón. Tú la perdonas porque es lo que Dios manda, porque es lo que te va a liberar a ti, porque es lo que te va a dar una nueva vida y solamente oras por esa persona o la dejas allí, pero no tiene que ver nada con la otra persona de verdad. No tienes que entrarle a tu vida de nuevo o poner a tus hijos en las manos de ellos o decir voy a salir con él para hablar, porque si es en caso de un matrimonio tienes que ir a un counseling, porque ellos te van a ayudar a tener esa conexión de nuevo. No creas que tú lo puedes hacer tú mismo. Fíjate que yo he tenido testimonios de mí misma, ¿verdad? Que por un lado me he sentido, te voy a ser sincera, Sonia, como que, oh, wow, fue mi culpa, qué ingenua de volver a creer en una persona, ¿sí? Pero lo que a la vez me da el pensar es que el Señor me dio esa libertad en mi corazón de perdón, es un deber, ¿verdad? Y me dio tanta libertad y me dio tanta sanidad de perdonar a esa persona que yo le volví a abrir mi corazón. Volví a dejar entrar a esa persona a mi vida. Entonces, por un lado, wow, qué bueno que puedo, pero necesitamos ser sabios. Ahí es donde buscamos y la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que nosotros, si queremos sabiduría, pues le digamos, Señor, dame sabiduría, pídanmela y yo se las voy a dar. Entonces, seamos cuidadosos. Dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Necesitamos ver frutos. Esa persona te puede estar diciendo, mira, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, yo no te vuelvo a maltratar, yo no te vuelvo a robar, pero necesitamos ser sabios. No podemos decir, ok, sí te perdono, y aunque yo no haya visto frutos de cambio en esa persona, yo tengo que tener cuidado de no abrirle otra vez mi corazón, de no abrirle otra vez las puertas de mi casa, de tal vez hasta de mi familia, de mis hijos, como dices tú, ¿verdad? Necesitamos ser sabios. Yo una vez escuché a nuestra conferencista y pastora Joyce Meyer, y ella decía, el perdón no significa restauración inmediata. No. ¿Sí? Yo perdono para ser liberada, yo perdono como es un mandato y porque yo quiero estar, el beneficio del perdón es que eso que me acerca al Señor, aparte de que el beneficio del perdón es que a mí me sana mi corazón, me sana mi alma, me sana mi mente, mi vida, voy a estar en gozo, voy a estar en la alegría, voy a traer cosas inclusive a mi vida de que me van a dar bienestar. Pero no significa de que yo a esa persona ni la estoy justificando, ni tampoco le estoy dando otra vez entrada si esa persona no realmente ha hecho los cambios necesarios, ¿verdad?
Eso es como que si nosotros, un ejemplo, le prestamos dinero a alguien, ¿verdad? Y esa persona no nos pagó. No sé si a usted te ha hablado, pero a mí me han dado eso, me han dicho, esto me pasó, hermana, ¿verdad? Y la persona resulta que no le pagó y vuelve a pedirle prestado y vuelve a darle y vuelve a pedirle prestado. No, llega un momento en que tú dices, ¿sabes qué? Mejor, o sea, una de dos. Mejor no me pidas prestado, dime que te lo regale. Como dicen en mi país, estás dando papaya. Mi país dice, ahí sí diste papaya, hija, te volvieron a hacer la misma porque tú no pensaste doble, que una persona que está así tienes que tú mirar a ver si de verdad el carácter de ella ha cambiado en eso. Exacto, entonces sí, ¿verdad? No le guardes resentimiento, perdónalo. No le estés echando en cara, mira, te lo presté, simplemente sabes que ya tú sabes que con esa persona, si es por la misericordia y la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, cuando esa persona, si tiene otra necesidad, mejor se lo regalas. Sí, mejor. Pero no esperes, ¿sí? Si puedes hacer el favor, como dice la palabra, hazlo. Si no, no lo hagas. Sí. Y no te sientas mal, ¿verdad? De decir, es que, y empieza como que, no, es que ya yo te lo di, y empieza a realmente salir algo en tu corazón que no te va a dar bienestar. Te vas a caer en contienda, ¿verdad? Entonces, necesitamos ser sabios. Muchas veces, muchas de las cosas que nos pueden pasar tiene que ver con haber tomado decisiones sin pensarla, tomar decisiones, como dice la palabra, planes apresurados, puro fracaso. Entonces necesitamos ser sabios antes de tomar una decisión, antes de ver. Yo he hablado con muchas personas y me acuerdo un caso de una persona que me decía, esta persona me mintió, esta persona me dijo que era tal persona, me dio una identidad que no era. Y yo le pregunté, ¿pero usted por el otro lado averiguó? O sea, ¿usted buscó? Esa persona se presentó que no tenía familia, esa persona, o sea, necesitamos ser sabios, o sea, muchas de las cosas que nos pueden pasar, necesitamos tomarnos el tiempo con las amistades de nuestros hijos, averiguar con quién están saliendo nuestros hijos, qué hacen, qué están viendo en la computadora, qué están oyendo. Todos nosotros debemos de, como padres, como líderes, necesitamos ser sabios antes de poner a personas, inclusive en el liderazgo, antes de poner, de nosotros entrar en algún lugar, necesitamos tener ese discernimiento, pedirle al Espíritu Santo, darnos sabiduría, discernimiento y entendimiento para no volver a cometer errores, para no realmente volver a caer en ese círculo de tanto, porque a veces es un círculo de fracaso tras fracaso, humillaciones, tras humillaciones. Además, los cristianos a veces confundimos un poco la bondad y el ser buenos con tratar de decir, bueno, yo no voy a dejar que esta persona entre otra vez a mi vida porque yo tengo que perdonar, pero de verdad, si nosotros somos sabios en estas cosas, nosotros debemos orar por unos buenos largos días y pedirle al Espíritu Santo que te dé la verdad de esa persona de nuevo, que te aclare si de verdad tú la debes dejar entrar de nuevo a tu vida. Una cosa es perdonarla, pero no aceptar de abrir tus puertas porque le estás dando cabida a que te vuelvan a hacer daño, y tú sabes que las estrategias del enemigo no cambian. Si ha usado a una persona para que te haga daño y esa persona no ha llegado a un total arrepentimiento con Dios, puede hacer la misma mala acción contigo. Tú tuviste un testimonio. Yo tuve un testimonio con mi padre. Mi padre fue una persona muy promiscua en la vida de nosotros y le hizo mucho daño a mi mamá con mujeres. Yo, como era la más pequeña en ese tiempo, pues yo viví mucho de todas las experiencias que pasamos con mi padre y veía cómo él nos engañaba y veía todas las personas que trajo, pues mujeres que tenía. Entonces él cogió resentimiento conmigo porque sabía que yo sabía, y yo cogí resentimiento con él porque yo sabía lo que le estaba haciendo a mi madre. Entonces siempre me rechazó y me trataba de una manera fría
y nunca fue como mi padre. Hasta un tiempo ya como de cuando tenía 17 años, tuvimos un confrontamiento físico. Wow. Yo le dije que cuando él estaba tratando de volver una vez a la casa de mi madre, yo le dije, yo no lo voy a aceptar, yo no voy a aceptar que tú hagas esto a mi madre. Me empujó y yo le empujé de nuevo. Esa fue casi la última vez que yo lo vi, porque después me vine para acá, para los Estados Unidos, y yo crecí con miedo, con desconfianza a creer y con mucha rabia. Tenía mucha rabia con mi papá, inclusive le decía a mis hermanos su papá, no mi papá. Cuando cumplí como los 40 años, 43, fui de nuevo a Colombia y vi que mi padre estaba mi padre estaba más señor, y vi que él tenía una actitud un poco diferente. Y como que dije, ¿sabes qué? Ya había conocido más al Señor, y decidí, ¿sabes qué? Voy a perdonar a mi papá. Y tuve como un tiempo con él, hablamos y veía que era la misma persona sarcástica y difícil de poder pasar, pero ya él se había separado de otra mujer que había tenido, que era menor que yo cuando yo me fui de Colombia. Wow. Y resulta que cuando yo lo perdoné, ese último día, volví a Colombia 2 años después, pero yo ya lo perdoné y le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo voy a perdonar a mi papá, voy a empezar a tener una relación. Y cuando yo volví a Colombia, después de 2 años, de un año, mi papá me dijo, hablé, fue lo primero, dije, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a mi papá, voy a empezar a tener una relación con él sana, y planeé irlo a ver, lo llamé y le dije, padre, quiero verte. Ay, qué bueno. O sea, que bueno, al segundo día me llamaron que le había dado un ataque al corazón. Fui al hospital y hablé con él, recibió al Señor. Wow. Perdonó, llamó a todas las personas que le había hecho daño, que eran como 5 mujeres, y murió en mis manos. 2 días después murió solito en las manos mías, y yo sé que eso me lo permitió el Señor, porque en mi corazón vio que ya no había rencor, que ya no había rabia con él, y yo le di el último pedacito de agua con una esponjita en su boca, porque él me abrazó y me dijo que tenía miedo. Yo le leí el Salmo 91 y le puse un poquito de agua en la boca, y de ahí le dio un ataque al corazón, y yo empecé a orar el Salmo 91 y se murió en mis manos, no habiendo nadie, ni mis hermanos, ni nadie, solita yo. Yo sé que el Señor me permitió eso. Wow, qué hermoso. Estando yo desde este país, estar allí precisamente en ese tiempo, porque vio que en mi corazón había perdón y me permitió, y eso sanó tantas heridas de mi corazón, y fuera de eso me ayudó a ver que nunca sabes cuándo es el último momento, y qué tal si mi papá se hubiera muerto y yo no hubiera tenido ese perdón, cuánto daño me hubiera hecho a mí. Entonces nunca creas que tienes demasiado tiempo. Yo después le digo perdón, o yo tengo que hablar con mi mamá. En las tumbas nadie te va a escuchar. Nadie, el Señor es el único que te va a escuchar, pero si tú quieres hacer un confrontamiento con esa persona, tienes que hacerlo cuando está viva, tienes que agarrar sus manos y decirle, ¿sabes qué? Atrás de todas las ofensas, te perdono porque mi padre me ha perdonado a mí, porque yo no puedo tirar la primera piedra de lo que yo he hecho tampoco, y eso me ha dado una libertad grandísima, y he podido contarle ese testimonio a mis hijos, porque pues mi hijo también vivió algo difícil con su padre. Entonces, gracias al Señor, soy una persona nueva en esa parte de mi vida. Amén, qué hermoso, qué hermoso. Y sobre todo saber que tú en ese momento con tu papá, no solamente tú te estabas liberando, lo estabas liberando a él para que pudiera pasar a esa vida eterna, porque le diste qué hermoso poder saber que tú, la persona que tal vez más te hizo daño, y que uno no espera que la persona que más le haga daño sea sus propios padres, ¿verdad? O sea, un hijo. Y que te rechazaba, y que tú guardabas eso, pues imagínate, por largo tiempo, hasta tus 42, 43 años. Pero qué hermoso es poder saber que pudiste sacarlo de esa cárcel del resentimiento, le pudiste quitar esa culpa a él, y tal vez dar ese primer paso, porque algo que he aprendido es que para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Necesitamos nosotros dar ese primer paso,
Nosotros a veces estamos, no, es que tiene que venir la otra persona porque fue esa persona la que me agredió a mí. Pero muchas veces nosotros, y es bíblico, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y una de las virtudes que como cristianos nosotros podemos orar en las iglesias y adorar al Señor, quiero ser como tú. De hecho, hay una canción muy hermosa que me fascina y la canción dice, Señor, quiero ser como tú. Sí. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Tienes que tener mucho cuidado cuando dices, quiero ser como tú, porque cuando yo digo, Señor, moldéame a tu imagen y semejanza como tú me creaste al principio, pero moldéame, porque tal vez todas las cosas que he vivido han distorsionado ese molde, ¿verdad? Entonces, moldéame, eso es una oración mía. Señor, moldéame. ¡Wow! Cuando yo he dicho moldéame, me pasan cantidad de pruebas, ¿verdad? Y el Señor me dice, ¿sabes qué? Una de mis virtudes y una de las virtudes del Señor es perdonar. Perdonar. Entonces yo he vivido muchas situaciones de ofensa. Y cuando yo me pregunto, pero ¿qué pasa? ¿Hay algo malo conmigo? O sea, o pasa algo, ¿verdad? Porque ahí, o soy muy ingenua. Sí, papá viene y me dice, te estoy enseñando la virtud más grande que yo tengo, que es perdonar. Sí. Tú me dijiste, moldéame. Tú no puedes tener autoridad sobre algo a quien no has vencido y has guerreado para ganarte esa autoridad. Entonces, cuando tú aprendes a perdonar, entonces no solamente estás valorando el perdón de papá que ya te ha dado, sino que te asemejas tanto a esa y estás acercándote más a esa santidad con papá, ¿sí? A esa imagen y semejanza de él. Y es el perdón. Tú puedes tener, no, yo soy dadivoso, yo soy misericordioso, yo predico, yo regalo, yo doy, sí. Pero la virtud más grande fue la que el papá nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y de hecho, cuando nosotros, es algo que hace poco lo pude discernir, cuando nosotros vemos, Jesús no se dirigió a ellos y les dijo, los perdono. No, él subió la mirada y le dijo, Señor, ¿sabe, papá, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Qué maravilloso. Él se estaba dirigiendo, él dijo, yo no voy a botar mis perlas a decirle a los otros, yo te perdono, porque ni saben, o sea, me estaban tirando a mí y me estaban crucificando. Pero cuando tú te diriges al Padre y le dices, ¿sabes qué? Padre, perdónalos a ellos. Tú no solamente le estás brindando el perdón, sino que estás intercediendo por esas personas que te han causado daño. Porque, ¿sabes? Yo me he dado cuenta de una cosa que también noté en mi papá. Una de las cosas que hizo que mi padre me rechazara tanto y que sintiera o siempre se sentía como intimidado en mi presencia porque yo sabía las cosas que él hacía. Entonces mucha gente te rechaza y toman esa actitud fea delante de ti, pero atrás de ellos quisieran poder venir a ti y no saben cómo hacerlo, pero se sienten avergonzados por lo que han hecho o por la situación que ha causado ese problema. Por ejemplo, cuando tú tienes una pelea a veces con tu hermana o con una amiga fuerte y te vas y queda ese momento allí, tú no sabes cómo volver a esa persona. Así te sientes avergonzada, ella se siente avergonzada y queda ese mal sabor, digamos. Sí. Y entonces muchas veces el hecho de que tú vengas con bondad y digas, ¿sabes qué? Yo te perdono lo que pasó en ese momento tan feo de que nos gritamos o que tú hiciste todas estas cosas, digamos en el caso de mi papá que le hiciste todo esto a mi mamá o a nosotros, yo lo perdono. Yo sé que eso era una imagen tuya de antes, pero yo te doy a ti la oportunidad de que limpies eso para que podamos ser de nuevo otras personas delante de Dios. Sí. Y a la amiga, por ejemplo, mira, nos gritamos, yo tal vez te dije esto, te ofendí, pero ¿sabes qué? Yo estoy lista para dejar eso atrás porque a la hora del té el Señor me perdona a mí todos los días nos perdona. Así es. Escudriña mi corazón, Padre, yo le digo, escudriña mi corazón y dime en qué he ofendido y dime en qué he hecho daño. Escudriña mi corazón y dame el entendimiento para no ofender a mis hermanos, a mis amigos, a mis Así es. familiares. Y fíjate que hay algo que y esto es un punto que les invito a que nosotros meditemos. Cuando alguien nos hace daño, indudablemente
wow, eso te está afectando a ti en primer lugar, ¿verdad? Pero quédate un momento y analiza de quién está viniendo esa ofensa. Y yo así lo he hecho durante algún tiempo, ¿verdad? No lo sabía al principio y me lastimaba muchísimo a mí misma. Pero hoy en día, wow, enseguida pienso, ¿qué hay en el corazón de esa persona? Que lo que puede salir por esa boca es pura destrucción. Entonces ya empiezo a ver, a analizarlo, pero lo empiezo a ver con ojos de compasión y digo, wow, esa persona, si lo único que puede para abrir su boca es lastimar a otros, es porque esa persona ha sido lastimada. Porque cuando tú lastimas, es porque hay un corazón lastimado, amargado, lleno de resentimiento. Sí. Y yo he podido, y no vuelvo a decir, no estoy justificando que esa persona, pero estoy viendo siempre qué hace que esa persona lastime a otros. Por ejemplo, hombres o mujeres que están en violencia doméstica. Y cuando yo analizo las situaciones, han sido hombres, en este particular porque atiendo mujeres, que han sido lastimados, que han sido, han crecido en hogares disfuncionales, totalmente maltratados, sus padres los han maltratado, tal vez vienen con una herencia y que es una maldición generacional de padres, vieron un patrón de conducta, ¿verdad? De padres que golpearon a sus mujeres, entonces esa es la manera que le enseñaron a él de tener una relación, ¿sí? Entonces, nosotros lo analizamos muchas veces por quitar un poco el peso de la persona lastimada de que hay algo malo en mí. Es que hay algo malo y por eso me merezco el ser lastimada. No. Muchas veces no es que tú hayas hecho algo, es que esa persona no puede dar lo que no tiene. Esa persona no puede amar porque primeramente ni ha conocido, ni sabe amar, porque yo siempre digo, cuando tú no has recibido el verdadero amor, no puedes amar. Y el verdadero amor se llama Cristo Jesús. Ese es el verdadero amor. Nosotros como cristianos realmente necesitamos, yo veo hoy en día, y estoy públicamente, iglesias divididas por la ofensa. Porque me dijo algo, porque esto me dijeron aquello, porque están ofendidos, porque tal vez un pastor me ofendió, porque un líder me ofendió, porque un hermano me ofendió. Y ¿saben qué? Realmente yo como papá, o sea, yo me pongo en la posición de papá, yo no quisiera ver a mis hijos enemistados, yo no quisiera ver a mis hijos peleándose, ¿sí? Y la palabra del Señor dice, ¿saben qué? Hagan todo lo posible por estar en paz. Lo hablábamos hace poco cuando hablábamos de la paz. Entonces, uno de los puntos, yo sé que ya estamos, necesitamos hacer otro programa del perdón, ¿verdad? Pero uno de que el perdón no significa tampoco que no vayan a haber consecuencias. De hecho, los quiero llevar a Segunda de Samuel 12, del 9 al 14, y dice, aquí vamos a ver, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste, esto lo está diciendo, ¿verdad?, a el rey David, después de haber asesinado a su mejor amigo. Dice, asesinaste, a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré en plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado, le dice. Y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor.
Necesitamos saber esto porque Dios es un Dios amoroso, pero Dios es un Dios justo. Y si de una u otra forma, o sea, vamos a tener consecuencia de nuestras acciones. Desgraciadamente Sí, es así. vamos a tener consecuencias. Pero qué importante es que podamos hoy en día vivir ante la gracia, esa gracia que nos da esa, como dice en su palabra, nos abre la puerta para poder ir confiadamente al trono de la gracia de papá y decirle, Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho. Y créeme que ese arrepentimiento papá lo escucha, papá nos perdona. Y no quisiera que nosotros volvamos a pecar, pero necesariamente hay una consecuencia. ¿Que vamos a pasar esa consecuencia agarrados de la mano de nuestro Señor? Sí, sí vamos a pasar. Y Él es misericordioso y nosotros clamamos por esa misericordia. Amén. Para que nuestros pecados, y aunque nos hemos arrepentido como padres, como líderes, que la consecuencia no sea tan fuerte, ¿sí? Y podamos pasar en medio de ese valle de sombra y de muerte, agarrados de Él, sabiendo que Él está con nosotros. Y de verdad, quisiera decir esto porque lo he vivido en situaciones familiares. Cuando nosotros tenemos, sobre todo las mujeres que son, que las han traicionado los esposos, se llenan de un dolor y una rabia, y la mayoría tienen cáncer de mama y tienen cáncer en el útero. Y si tú las ves, se enferman de los huesos, porque sí, todas están reprimidas así. Mira lo que dice el Señor para ustedes. El Señor perdona todas tus maldades y todas tus dolencias. O sea, así que es. Si tú crees que al haber aceptado que un hombre te haya abusado por tantos años, porque nosotros creamos esta mentalidad de que si mi esposo me traicionó o si estuvo con otra mujer fue porque yo le falté de alguna manera, porque como ellos te hablan y te dicen usted no sirve para nada, entonces tú te vas volviendo como un nudito y vas atrofiando tus huesos y vas haciendo esta enfermedad, pero el Señor te dice aquí que Él quitará tus dolencias, que perdonará. En el Salmo 103:3 dice que quitará todo lo que tú has creado en tu mente que te mereces. Entonces dale una oportunidad a Jesucristo que limpie tu vida, y con la sangre que Él derramó, precisamente ese sacrificio que Dios hizo de poner su Hijo en esa cruz para que derramara su sangre por nosotros y se llevara todos nuestros pecados para perdonar todo lo que nosotros hemos hecho, está allí, es libre para que lo recibamos. O sea que se los dejo en sus mentes. El Señor está listo, abriendo las manos para que tú entres y lo aceptes como tu Salvador. Así es, así es. Y si tú estás allí escuchándonos y tú dices, wow, yo nunca me he arrepentido de mis pecados y estoy sufriendo, tengo este dolor en mi corazón, me han hecho daño o he hecho daño a otros, ¿sabes qué? Yo te invito que esta mañana tú puedas abrir tu corazón y puedas recibir ese maravilloso regalo del perdón de tus pecados. Y no hay mayor puente de sanidad, no hay mayor regalo que podamos recibir que a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vino a pagar por nuestros pecados, a darnos esa libertad. Y no solamente esa libertad, sino una salvación para que tengamos una vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Sabes que muchas veces estamos viviendo y decimos, bueno, pero aquí lo que voy a vivir, lo voy a pagar aquí, y no, yo no sé si hay otra vida. Pues sí, déjame decirte que sí. Hay una vida después de esta vida y es mucho más larga que la que podamos vivir aquí. Es una eternidad. Y el recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón no solamente te va a dar la libertad, la sanidad, sino que te va a dar la salvación
y te va a dar la oportunidad de vivir una vida eterna en gozo, en paz, en alegría, realmente en un propósito maravilloso para lo cual nosotros fuimos creados. Si este es tu momento, si lo estás escuchando, no desaproveches la ocasión, porque sabes que no sabemos cuándo puede ser el último día. Y lo más seguro después de nacer que tenemos es la muerte. Pero cuando sabemos que Dios venció a la muerte, entonces ya allí no debe de haber miedo. Así que yo te invito a que abras tu corazón y que si decides hoy arrepentirte de corazón, créeme que no solamente recibirás el perdón de Dios, no solamente te llenará tu corazón, sino que te dará la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento para poder también tomar las decisiones sabias, para también poder tener la valentía de perdonar a otros, poder tener esa toma de decisión de perdonar a otros y ser libre del dolor. Así que te voy a conducir en oración. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por ese perdón de nuestros pecados. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Yo te pongo, Señor, cada uno de los oyentes que están escuchando este programa, allí donde ellos están, Señor, tú conoces su vida, conoces su corazón, conoces qué es lo que le duele, sus heridas, aquellas personas, Señor, con las cuales, Señor, ofendieron su vida, su alma, su familia. Señor, que ellos todo eso lo lleven a tus pies, Señor. Pero primeramente, Padre, Señor, que ellos puedan recibir tu perdón en esta hora y en este momento. Repite junto conmigo: gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo. Gracias porque en ti yo tengo el perdón de mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón porque he pecado. Y Señor, en este día yo abro mi corazón, yo abro mi mente para que tú entres en mí. Yo te hago el Señor de mi vida. Toma el control de mis emociones, toma el control de mi mente, toma el control de todo mi ser. Yo me entrego a ti y prometo de hoy en adelante servirte con mi vida, con mi mente, con mi corazón. Yo te doy gracias porque estoy seguro que estoy escrito hoy en el libro de la vida. Gracias por la salvación. Gracias por mi sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias le damos a todos ustedes. Gracias. Si tú hoy hiciste esta oración por primera vez, escríbenos a edificandolafamilia2021@gmail.com. Si no perteneces a ninguna iglesia, llámanos y te podemos sugerir. Y si no, en alguna, aquí en la 94.1, Dios habla hoy, también hay una casa para ti. Así que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo viernes y que tengan un fin de semana súper bendecido. Aprovechemos el agua. Y gracias por todos los comentarios. Gracias por los comentarios. Gracias a todos los que están allí. Yo no los puedo leer ahorita, pero contestaré. Sí. Y otro dato, por favor, si tú has pasado por abuso sexual, si has pasado por aborto, y deseas hacer uno de nuestros talleres de sanidad del alma para superar esos momentos, esos traumas que has vivido, comunícate con nosotros, ya sea por nuestra página de Facebook o por nuestro correo electrónico, edificandolafamilia2021@gmail.com. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Adiós, bye bye. Te queremos mucho.